Hoy vamos a continuar con esta serie que se llama GPS, el gran plan de Dios. Y le voy a pedir que abra su Biblia. Marque dos pasajes en la Biblia. Uno va a ser muy sencillo de encontrar porque está en Génesis. Génesis ahí al principio del libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Pero también vamos a ir a Primera de Pedro, así es que casi al último de la Biblia. Hoy nos vamos al principio y casi al último de la Biblia. Primera de Pedro 1, vamos a leer algunos versículos. Y de una vez, ya que estoy aquí con Génesis 3, voy a leer estos versos. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. A partir del verso 7 dice la palabra de Dios así. Esto es después de que Adán y Eva toman del fruto que Dios les dijo que no tomaran, porque si tomaban de él iban a morir. Entonces ellos fueron seducidos y decidieron tomar el fruto. Y cuando toman el fruto dice esto: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Verso 17. Verso 20. Sí, es el... Bueno, vamos a dejar ahí, del 7 al 10, y después el verso 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnicas de pieles y los vistió. Y después, en Primera de Pedro, capítulo 1, escuchen, ¿se acuerdan que Adán y Eva pecaron, estaban desnudos y estaban avergonzados y escondiéndose de Dios? En Primera de Pedro 1, verso 18, la palabra de Dios dice así: sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pensemos esto. En el jardín del Edén vemos a Adán y Eva desnudos y se cubrieron con pieles, con hojas de higuera. El Señor fue y los buscó y les dijo: ¿dónde estás? Cuando ellos confesaron y se enfrentaron, después de estar corriendo de Dios y escondiéndose de Dios, finalmente cuando Dios los busca, finalmente Adán dice: lo que pasa es que estoy desnudo y tuve vergüenza, tuve miedo y me escondí. Y Dios lo que hace es los viste con pieles de animales. Muere un inocente, un animal inocente, para cubrir el pecado de los que habían pecado. Y después, en lo que leemos en Primera de Pedro, dice que Jesucristo murió, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos compra y ahora un inocente que es su Hijo Jesucristo paga el precio para vestirnos a nosotros con la justicia de Dios, para que nuestra vergüenza sea quitada y para que nosotros, como dice aquí, pudiéramos ser renacidos y hecho una nueva persona. Escuche, nosotros estamos viviendo en un mundo que está quebrantado. Mire a su alrededor. A donde quiera que vea, usted va a encontrar que hay vidas rotas. Vea las vidas rotas de las personas. Vea las relaciones rotas, matrimonios en problemas, matrimonios divorciándose. Cada vez hay más personas divorciadas. Es algo terrible. Las vidas de las personas metidas en drogas, en alcohol, pornografía, en tantas cosas, porque no hay nada que pueda satisfacer al hombre, porque estamos viviendo en un mundo que está quebrantado. Vemos el sufrimiento, vemos la enfermedad, vemos la violencia, vemos la pobreza, vemos el dolor, vemos la muerte, y todo eso nos rodea. Estamos viviendo en un mundo que está quebrantado. Y esto, es más,
Hay gente que dice, yo no creo en el pecado, yo no creo en Dios, yo no creo en todas esas cosas. Pero sin embargo, esa persona, sin ponerla bajo el estándar de la palabra de Dios, lo que podemos hacer con esa persona es decir, bueno, todos, ustedes y yo, y cada persona sobre esta tierra, sabe que no está viviendo al 100% de acuerdo a sus propios estándares que ellos mismos ponen para sus vidas. Por ejemplo, el papá que le dice al hijo, no mientas. ¿Usted cree que ese papá nunca ha mentido? Entonces se da cuenta que nosotros no vivimos ni siquiera con los estándares que les ponemos a los demás. Nosotros no cumplimos ni siquiera con esos estándares. Entonces nos damos cuenta que aunque nosotros no creamos en Dios, aunque nosotros no creamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que no podemos vivir ni siquiera a los estándares que nosotros mismos nos ponemos. Y eso es errar al blanco, es decir, pongo estándares y no llego a ellos, quedo corto y entonces no doy al blanco. Y la palabra bíblica para no dar al blanco, ¿cuál es? Pecado. Entonces, aunque tú no creas en la Biblia, aunque tú estás en pecado, porque no vives ni siquiera bajo tus propios estándares. Ahora, la desgracia que ha causado el pecado puso al ser humano bajo condenación. Escuche. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos apartados de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el pastor que está aquí hablando de estas cosas de Dios, ha pecado, y porque ha pecado, está apartado de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Dios puso porque nos damos cuenta que ningún ser humano somos perfectos y todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios. Ahora nosotros estamos estudiando esta serie de mensajes que se llama GPS. GPS es el gran plan de Dios. El GPS nosotros lo usamos en nuestros autos para que nos lleve al destino que queremos. Bueno, Dios nos ha dado un gran plan, un plan maestro, una guía para que nos lleve de donde estamos a donde Él tiene un destino para nosotros. Y hemos visto que Dios de una manera tan maravillosa nos ama a cada uno de nosotros, que nos ha revelado su plan. Y vimos la primera parte del gran plan de Dios es que Él se revela. ¿Cómo se revela Dios? Bueno, Él se revela a través de la creación. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, no tenemos excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios. Es decir, Dios se manifiesta en la creación, Dios nos deja ver y cuando nosotros pensamos en las cosas maravillosas que Dios hace, no nos queda más que pensar, esta creación no pudo venir de una explosión. Imagínese un diccionario o imagínese un taller de chatarra. Explota el taller de chatarra y usted viene en 500 años y ahí en el taller de chatarra se están formando un BMW solito, de casualidad se formó con todo. Eso es pensar en el Big Bang, que de una explosión hubo un orden maravilloso. Es imposible pensar eso. O sea, de una explosión no puede venir orden. En cambio, bajo la creación de un diseñador inteligente puede haber orden. Pero no solamente se revela en la creación, sino hay algo más maravilloso. Se revela en su palabra. Esa revelación es general, pero hay una revelación que es personal. Y esa revelación personal está escrita aquí. Es decir, Dios quiere que usted y yo le conozcamos y nos ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos su plan, su persona, quién es Él y le conozcamos su voluntad. En segundo lugar, no solamente es la revelación, es que es el primer paso. O sea, si ve el mapita, cuando empezamos aquí, vimos la revelación. Después vimos la creación, vimos que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó en un mundo perfecto y maravilloso, con una relación perfecta con Él. Creó a Adán y Eva en una relación perfecta en el matrimonio. Era en un huerto maravilloso donde los frutos se daban, donde disfrutaban de ese lugar. Ese es el segundo punto que nosotros, para entender la vida, tenemos que entender que Dios se revela, que Dios creó todas las cosas y que nos creó a su imagen y semejanza. Pero después, la semana pasada, hace 2 semanas, vimos que de pronto el pecado entra en el mundo y hay una caída. Esa relación que había con Dios
se parte y ahora el hombre queda separado de Dios y entonces la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, todo entra a causa del pecado. Pero Dios no se va a quedar ahí. Dios ya tenía un plan para rescatar al hombre. Este plan para rescatar al hombre en teología se llama redención. Es una palabrota, ¿verdad? Redención. Cuando usted habla de redención, lo que quiere decir es hacer un pago de rescate. Y por eso el mensaje de hoy se llama rescate. El cuarto paso en este plan maestro de Dios es que Dios nos rescata. Y Dios pagó un precio muy alto para rescatarlos. Y acabamos de leer en 1 de Pedro 1:18 que Él nos rescató por la sangre de Cristo. Pagó un precio muy alto que es la sangre de Cristo. Lo voy a volver a leer. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y no está hablando de mi papá Manuel y de mi mamá Alma. No está hablando de su papá, como se llame su papá. Está hablando de que recibimos de nuestros padres. ¿De qué padres? De Adán y Eva. Recibimos esta herencia de nuestros padres. Y dice, y entonces nos compró y pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? Verso 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Escuche, esta mañana Dios quiere mostrarnos que su misericordia y su gracia es tan grande, que aunque yo soy pecador, Él me viene a buscar y paga un precio tremendo para rescatarme. ¿Por qué? Porque no quiere que yo termine en condenación. Por el amor que tiene por cada uno de nosotros. En primer lugar, entonces, lo que vemos aquí es que Dios tenía un plan para tu rescate. Y entonces Dios toma la iniciativa. En Génesis capítulo 3 vemos la caída del ser humano. Ahí vemos todo lo perfecto que Dios había creado en un momento por ver un fruto que era agradable a los ojos, que era deseable para comer y además para alcanzar sabiduría. Decidieron comer y en ese momento sus ojos se abren, se dan cuenta que están desnudos, les da vergüenza, cosen hojas de higuera, se los ponen para taparse y entonces lo único que encuentran es miseria, porque cuando usted se tapa con hojas de higuera, las hojas de higuera les da comezón, sacan un líquido que se le pega y que le da comezón y es una miseria y eso es lo que es la religión. La religión es querer tapar mi vergüenza, querer hacer algo para aquietar mi conciencia, pero me doy cuenta que sigo siendo una persona miserable, porque Dios no está buscando que una persona cambie de religión. Dios lo que está buscando es que nosotros le conozcamos en una relación personal, que conozcamos quién es Él, que conozcamos quién es Jesucristo, que conozcamos que el Espíritu Santo hace en nuestra vida una obra que nunca jamás se pudiera hacer si no fuera porque Él nos hace nacer, como acabamos de leer aquí. Entonces vemos al hombre y a la mujer desnudos, huyendo de Dios, tapados con hojas de higuera. Sin embargo, Dios tiene un plan de rescate y Él es el primero que hizo un viaje misionero y fue a buscar a Adán y a Eva. Y cuando ellos escuchan que venía Dios, dice que se escondieron. Y Dios él ya sabía dónde estaban, porque Él es Dios, Él es omnisciente, sabía todo. Sin embargo, les dijo, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Y esta pregunta es la pregunta que Dios nos quiere hacer a cada uno de nosotros en este momento. ¿Escuchas la voz de Dios? Desde la palabra de Dios ahí que pregunta, ¿dónde estás tú? Y Él dice tu nombre, Alex, ¿dónde estás tú? Y lo que quiere es que yo reflexione en este momento, ¿y dónde me encuentro en relación con Dios? ¿Estoy huyendo de Dios? ¿Me estoy escondiendo de Dios? ¿Estoy caminando a un lado de Dios? ¿O estoy tomado de la mano de Dios? Estoy conociendo cada día más, estoy buscando, que quiero que Él sea mi Dios, quiero tener esa relación de la que hablamos, de la que la palabra de Dios habla. Y ahí es donde Dios nos confronta en esta mañana. ¿Dónde estás tú?
No solo Dios tenía un plan para tu rescate, sino que además, 1 de Pedro 1:18 dice que Él pagó un precio. Tu rescate y mi rescate tuvieron un precio. Y Dios pagó el precio de rescate para salvarnos. Escuche cómo dice la nueva traducción viviente. Lo acabamos de leer en la Reina Valera. Y a veces cuando leemos otras versiones del mismo pasaje nos ilumina de una manera maravillosa. Escuche lo que dice la nueva traducción viviente. Dice así: Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que recibimos de nuestros padres. Nos rescató. Ahora, para las personas en aquel tiempo que Pedro estaba escribiendo, la mitad de las personas eran esclavas en el Imperio Romano. Entonces, la mitad de las personas eran esclavas. Y la única manera que podían lograr su libertad era a través de un pago de rescate. Era la única manera que podían quedar libres. Y ellos entendían perfectamente este significado de lo que era la redención. Era ir al mercado de esclavos, pagar un precio y sacar al esclavo. Y después, imagínate que ese esclavo le dices, en este momento quedas libre. Dejas de ser esclavo. No le costó nada, solamente porque él vino, el amo vino y dijo, yo quiero a este, lo sacó, pagó el precio y lo dejó libre. Eso es lo que estaban entendiendo y ellos entendían lo que estaba hablando. Ahora escuchen, lo que Jesucristo dice es, el que comete pecado es esclavo del pecado. Yo no sé si en este día te sientes tranquilo con tu vida. Dices, mi vida va en un carril maravilloso, no tengo problemas, estoy en paz conmigo, no tengo ningún problema, no volteo con ninguna mujer para codiciarla en mi corazón, nunca he dicho una mentira, amo a todas las personas, sé perdonar como me dice Dios que lo haga, o sea, vivo en paz conmigo mismo. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir eso esta mañana. Esta mañana nosotros nos damos cuenta de que hay muchas cosas en nuestra vida que aún conociendo a Dios, tenemos que luchar con ellas. Pero escuchen, el Señor Jesucristo también dijo, si el Hijo los libertare, ¿qué? Serán verdaderamente libres. ¿Cómo hizo Jesús para librarnos de la maldición del pecado? Dio su propia sangre como pago por nuestro rescate. La sangre de Jesucristo es la que paga el precio por nuestros pecados. Sabe que a través de toda la historia, Dios estableció un precio por el rescate del culpable y como lo vimos en Génesis 3, Adán y Eva pecaron, se trataron de cubrir con hojas de higuera. Esa es la religión, una vez más, hay que tratar de cubrir, que tratar de aquietar tu conciencia. Sin embargo, Dios vino y tuvo que matar a un inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y después en Génesis 3:15 les dice algo, yo me imagino a Dios acercándose a Adán y Eva y les dijo, ¿y saben qué? ¿Se acuerdan de la maldición que dijo? A partir de hoy la tierra va a producir espinos, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. A la mujer le dijo, va a haber dolores en tus preñeces. Entonces ahí vemos el sufrimiento, o sea, la angustia, el sufrimiento, todo el dolor, todas esas cosas que vienen a causa del pecado. Pero después les dice algo maravilloso en el verso 15, dice, pero yo voy a poner a través de la simiente de la mujer, voy a traer a aquel que va a acabar con el pecado. Va a pisar el pecado, pero en el proceso de pisar el pecado, va a ser herido en el calcañar. Está hablando del Señor Jesús. Él vino y después de vivir una vida santa, haciendo el bien a las personas, sanando a los enfermos, diciendo a los religiosos, bájense de su pedestal, ustedes son unos pecadores, son una bola de hipócritas, les dijo a los religiosos, pero se acercó a los pecadores, fue a los publicanos, perdonó a una mujer que fue sorprendida en adulterio, se acercó a una mujer samaritana, sanó a un ciego, sanó a un paralítico. Vemos todo lo que el Señor Jesucristo hizo, llamó a los publicanos y les dijo, sígueme, a los pescadores les dijo, síguenme, a diferentes personas les dijo, síganme, y la gente comenzó a seguirlo y fueron transformados.
Y después de 3 años y medio aproximadamente de estar en esta tierra, es entregado, traicionado por uno de los que vivan con él y fue colgado en una cruz. Y ahí el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y fue sepultado. Ahí el Señor Jesucristo entregó, derramó su sangre por nosotros, fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, ahí clavado entre el cielo y la tierra, con sus manos y sus pies, con clavos, con una corona de espinas sobre su cabeza, le estaba haciendo el pago de nuestros pecados. Y desde la cruz se acuerda que las últimas palabras que dijo fue, consumado es. Esa era una palabra que se utilizaba en aquel entonces para decir la compra está saldada o la deuda está saldada. Era un término comercial para decir se ha hecho el pago de la deuda. El Señor Jesucristo compró a través de su muerte nuestro perdón y nuestra libertad. Y después fue sepultado, pero el tercer día dice la Biblia que resucitó de los muertos, y por eso tenemos aún una esperanza, y por eso además también tenemos una vida nueva. No hay nadie entonces que te pueda mostrar un amor más grande por ti que Jesucristo. Porque aunque nosotros somos pecadores, escucha, yo lo que quiero enfatizar en este día no es qué tan buenos somos que Dios nos vino a buscar. No. Muchas veces soy tan bueno, ¿cómo no? Dios me va a querer en su equipo. Claro, qué afortunado es Dios de tenerme con Él. No. Todos nosotros estamos bajo condenación, pero en su misericordia, en su amor, aún a pesar de nuestros pecados, como dice Efesios capítulo 1, aún a pesar de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme a la vanidad de la mente y siguiendo la vanidad de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice Efesios 1, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero dice algo maravilloso, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia nos dice que es únicamente la gracia de Dios. Y escuche, no solamente entonces vemos que Dios tiene un plan para tu rescate, tampoco, no solamente eso, sino que Dios pagó un precio por tu rescate, pero además Dios muestra el poder de su rescate. Vean lo que dice el verso 22 de 1 de Pedro 1. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ahora lo quiero leer ahora en la nueva, ¿qué les dije? Traducción viviente. A ver si me deja, sí, aquí está. La nueva traducción viviente, 1 de Pedro, a ver. Uy, ya me pasé. Es lo malo de estas cosas. 1 de Pedro, esta. Ok. 1 y verso 22. Escuche lo que dice. Dice así. Verso 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros. Ámense profundamente de todo corazón. Dice que al obedecer la verdad, nosotros quedamos limpios. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo vino y pagó el precio. Porque es lo que dice el verso 18. Fuimos librados de nuestra vana manera de vivir, rescatados. Dice, fuimos rescatados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él nos limpia, Él nos perdona, pero no solamente fuimos purificados en el alma. Escuche, ¿se acuerdan lo que hace? ¿Qué hace la religión? No tomes, no bailes, no escuches música, no hagas esto, no hagas aquello, no, todo eso son cosas externas, todo esto quiere limpiar el exterior, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Sin embargo, el alma, ¿cómo queda? ¿Cómo está el alma? Igualita. El alma no tiene ningún cambio. Lo que hace el Señor Jesucristo es que purifica el alma, y cuando purifica el alma, el exterior queda limpio.
Pero nosotros trabajamos al revés, queremos limpiarlo de afuera, pero el alma queda igual. La palabra de Dios dice que purifique el alma. Primero es el alma y después viene todo lo demás. No solamente purifica el alma, sino además dice que produce una vida nueva. El verso 23 dice, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acaba. Escuche, usted y yo tenemos ahora una vida nueva por Jesucristo. Cuando usted ha creído en Jesucristo, cuando usted ha aceptado el precio que Él pagó por usted, escuche, es un regalo. ¿Cuánto me cuesta? Es un regalo. Es el regalo de Dios, es un don de Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, perdóname. Reconozco mi falta. Sé que yo no puedo. Y aceptar ese regalo y escucha lo que pasa, lo que acabamos de ver aquí. El rescate, en primer lugar, purifica nuestra alma y en segundo lugar, nos da una vida nueva. ¿Alguna vez habías pensado en tener una segunda oportunidad para tu vida? Dios te la ofrece. No solamente te perdona, sino que además te ofrece una vida nueva. Hay un reportaje en National Geographic. Se llama Behind the Enemy Lines, detrás de las líneas enemigas. Se lo recomiendo que lo vean. Es la historia de Scott McGrady, un capitán de la Fuerza Aérea que en el 2 de junio de 1995 volaba una misión en Bosnia con la Organización de las Naciones del Atlántico Norte, o sea, NATO. Volaba una misión para reforzar que esa era una no-flight zone, porque había una guerra civil en Bosnia. Ustedes recuerdan esa guerra entre Bosnia y Herzegovina en el año 95. Y entonces él iba volando por ahí cuando de pronto un misil parte su avión en dos y él a 5 millas, imagínense, 5 millas de altura sale en su cabina, sale, ¿cómo se dice? Eyectado, expulsado en su cabina y tiene que descender media hora en paracaídas. Imagínense, media hora en paracaídas bajando. Y abajo están los enemigos, está el ejército serbio, esperando lo que llegue para matarlo, para capturarlo y torturarlo. Sin embargo, cuando llega abajo, el ejército todavía no estaba ahí. Entonces lo único que agarra es su kit, ¿cómo se llama? Su estuche de primeros auxilios, de emergencia, y sale. ¿Qué llevaba en ese? Tenía un poco de agua, algo de comida y tenía un comunicador y un GPS. Está en territorio enemigo. Pasa el primer día y empieza a escuchar al ejército que vienen buscándolo. Y él escondido y no sabía qué hacer, sabía que no se movía durante el día, no se movía, durante 5 días no durmió, comenzó a faltarle el agua, comenzó a tener hambre, pero sabía que tenía que llegar a un lugar alto para que de ahí pudiera dar una señal. Y ahí en medio del ejército enemigo y del territorio enemigo estaba mandando una señal para que lo vinieran a rescatar. Él, sin saberlo, los países de la alianza del NATO estaban organizando un plan de rescate impresionante, moviendo millones y millones de dólares en equipo, en armamento, en personal, para ir a buscar a este hombre que había caído en medio de territorio enemigo. Y una noche, después de 6 días, en la noche sale y comienza a buscar y llega a una colina y saca su radio y comienza a decir, Basher 52, Basher 52, this is Basher 1, Basher 1. Y venían volando unos aviones de reconocimiento buscando, 2 aviones de caza, venían buscando a una sola persona y de pronto ya se les iba a acabar el combustible cuando de pronto escuchan Basher 1, Basher 1. Le dice, this is Basher 52, aquí está Basher 52, repite. Entonces dice, y cuando escucha esa noticia dice que se alegró de una manera impresionante. Cuando usted ve ese video es impresionante, solamente de escuchar la voz del que estaba perdido, el piloto del avión comenzó a llorar de la alegría de saber que estaba vivo.
Y entonces regresa y después 2 helicópteros en la mañana con 40 soldados y unos aviones de caza vinieron al lugar donde les había indicado, y cuando bajan salen todos los soldados a asegurar el lugar, y de pronto se ve que sale McGrady y se puso una gorra color naranja. Porque dijo, si cuando salga corriendo no van a pensar que soy un siervo de Serbia, no un siervo venado, ¿no? Que soy sí será serbio, un serbio, que sea un serbio. Y entonces salió corriendo y los soldados lo vieron, y él sale y llega corriendo y se sube, y lo único que le dice a estas personas es: gracias, gracias, gracias. Se sube al helicóptero y lo llevan de regreso a un lugar seguro. Cuando entrevistan a Scott McGrady, dice: hay 3 cosas que me sostuvieron. La primera, mi fe profunda en Dios. Escuche, usted está en territorio enemigo. Estamos viviendo en territorio enemigo y no tenemos otra cosa más que nuestro GPS y un radio que se llama la oración. Yo no sé qué está viviendo usted en este día, pero la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Donde estés, di: This is Basher One. This is Basher One. En otras palabras, estoy clamando a ti, Dios. Estoy clamando: rescátame, Dios. Y Dios ha movido el cielo. Y el Señor Jesucristo descendió desde el cielo a un pesebre en Belén para ir a una cruz a pagar por tu rescate. Y lo único que podemos decir es: gracias, Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a terminar con un canto.